Bueno, pues voy a entrar ahora a la iglesia. Primero os voy a enseñar porque me he puesto a hacer fotos y fijaros los abejorros que hay aquí. Está lleno de abejas. No sé si los veis, pero está llenito, llenito, llenito de abejas. Bueno, sí, abejas son, ¿no? Sí, no sé. Me han dado yuyu. Pero en fin, a ver. Esta es la iglesia. ¿Sabéis que esta iglesia está en el lugar donde estaba la habitación de Rodolfo? Y el altar mayor, la cruz del altar, está donde estaba la cama. Pero claro, todo esto es nuevo. Esto lo mandó a hacer Francisco José después de la muerte de su hijo, para tener aquí a las carmelitas descalzas que rezaran cada día por el alma de su hijo, cosa que siguen haciendo a día de hoy, ¿eh? Es la puerta, todo tallado, precioso. A ver si puedo abrir porque la puerta tiene pinta de pesar. ¡Ostras! Vale, ya está. Uf. Bueno, pues ya estamos dentro de la iglesia. Fijaros qué bonita. Bueno, esta es la entrada. Perdonad. Esto aquí para subir a la parte de arriba. Pues esta es la iglesia de Mayerling y justo donde está el altar, aquí, es donde estaría la cama en la que encontraron los cuerpos de Rodolfo y de Mari. Voy a enseñar un poquito para que veáis. Es una iglesia muy bonita. Voy a intentar acercarme, ponía cuidado, a partir de aquí hay alarma. Bueno, aquí es donde se supone que estaría la cama del príncipe, donde encontraron su cadáver. Mirad ahí el fresco. Entonces, a ver, os voy a enseñar para que veáis cómo es toda la iglesia por el otro lado. Esta es la entrada. Mirad qué bonito, qué bonito. Las ventanas preciosas. Es una iglesia muy chiquitita. Y os voy a enseñar aquí una cosa que es interesante. Ah, bueno, que no se puede uno acercar, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Lo mejor que se pueda, enseñaroslo. A ver, estos son... Bueno, pues estos son... Bueno, ya veis ahí el cáliz, que hay un reclinatorio. Parece que está Francisco José ahí rizando. Y os quiero enseñar esta estatua, ¿vale? Esta estatua la mandó construir Sisi, ¿vale? Ella pidió que la estatua fuera así hecha y que tuviera la daga clavada en el corazón, ¿no? La madre dolorosa, el corazón partido del dolor por haber perdido a su hijo. Tiene incluso en la cara, recuerda las facciones de la emperatriz, si lo veis, no puedo acercar más. Y lo curioso de la imagen es que, claro, como todos sabéis, Rodolfo murió en 1889 y Sisi murió en 1898, asesinada de esa manera, con una lima en el corazón. Así que es bastante curioso que ella, como si hubiera visto 10 años antes cómo iba a ser su final. Aquí un altar, y esto supongo que son las celosías de las hermanas, que sabéis que son carmelitas descalzas y que son por lo tanto monjas de clausura, que se ven muy poco. Yo alguna vez que he venido sí he llegado a ver alguna así de pasada, sobre todo no sé si es la madre superiora, quién es, que sí que es la que suele salir a lo mejor de vez en cuando hay que hacer cosas, y una vez tuve la suerte de encontrarla y no sé qué le pregunté, no me acuerdo realmente, pero amabilísima. Así que bueno, este es el altar y ahora pues vamos a ir aquí a lo que es la parte del museo. Bueno, pues aquí pasando por esta rampita se entra a lo que es la zona del museo. ¿Vale? Esto es lo que era antes Mayerling. Es que aquí en esta esquina de aquí, esta que veis, la primera, es donde tuvo lugar la tragedia, donde estaba el cuarto de Rodolfo. Fijaros cómo era antes. Os digo ¿dónde está mi dedo? Bueno, es que no sé, que estoy muy lejos, pero vamos, esta esquina de aquí. ¿Sí es que no veo? Bueno, pues aquí. Esta es la iglesia de San Laurencio, la que os he dicho al principio del todo en el vídeo de visitantes, que había una especie de, como si fuera una almendra o algo de la decoración de esa iglesia. Estamos hablando de esa. El pabellón de té, también os lo he enseñado. Bueno, pues ahora vamos a ver.
Esto es una carta de Rodolfo, el 2 de septiembre de 1887, donde pide que le arreglen este pabellón. Esta foto ya la hemos visto ahí. Estos son animales cazados por él. Esta foto también la hemos visto en el pabellón del té. Dice Rodolfo con su bigote. Esta foto me gusta mucho, me parece que se parece mogollón así en esta foto. Pero tiene los ojos tristes, tiene los ojos tan tristes. O a lo mejor soy yo, que me lo estoy imaginando, pero me da la sensación de que es tan triste. Este es Leszek, su ayuda de cámara. Estos son vajillas originales de Mayerling, de aquí, de cuando estaba el príncipe. Aquí. Sí, vale, sí es Leszek, lo he dicho bien. Pero voy a volver para acá para enseñaros aquí desde el principio. Este es el libro de cacería, donde él apuntaba sus cosas. Esta es Marie Lariche, ¿sabéis? La prima de Rodolfo y amiga de Marie Bethsera. Y esto es un poco la crónica de qué pasó el martes 29 de enero, vamos, el último día de Rodolfo. Este es Bradfish, si no me equivoco mucho. Ya. Este es Bradfish, este era el que silbaba. Este es el príncipe Felipe de Coburgo, que era cuñado de Rodolfo, porque la hermana de Estefanía estaba casada con él. Este es Rodolfo. Aquí llegando, ¿cómo era el palacio? Llegando él. Este es Bradfish. ¿Quién es este? Johann Leszek. Pues no sé quién es este. Aunque sí. ¿Puede ser Leszek este también? ¿Estos dos? No sé. A ver qué pone aquí. Pone Leszek, pero... Bueno, esto es aquí el príncipe Rodolfo con su cosa esta. Ah, mirad, bolas de esta del billar que había aquí en Mayerling. Esto es Leszek. Estos son libros. Esta es Marie Bethsera de pequeñita. Ah, el gorrito este de Bradfish. Este es Bradfish, este sí. Este es el que os digo yo que silbaba, que hay una carta en la que quedan Rodolfo y Marie en verse y le dice eso, que Bradfish ha silbado maravillosamente esta noche. Y aquí veis a Marie. Aquí hay varias fotos de ellas. Marie, yo creo que esta es Elena. Esta es Elena Baltazzi. Esta es Marie Bethsera, o sea, esta es la madre de Elena, es la madre de María. Y esta es Marie Lariche, la sobrina de Sisi. ¿Sabéis? Hija de su hermano mayor. Y eso también son fotos de ella y de su tumba, de cómo estaba antes. La tumba ha cambiado muchísimo. Pero vamos, que os lo voy a enseñar después también. Estos son el testimonio de la ayuda de cámara, vamos, de Leszek, sobre lo que pasó aquella noche. Sabéis que Leszek fue de los primeros que encontró el cadáver, ¿no? Dio la voz de alarma cuando oyó los disparos y no conseguía entrar a la habitación. Pues aquí lo tenéis de primera mano. Entonces ahora vamos a ver qué hay. Bueno, esto es Mayerling también. Y ahora vamos a ver esta sala aquí. ¿Qué hay aquí? Están sacando el féretro del príncipe. Mirad, aquí esta es la carta de despedida de Marie a su madre. A ver, lo puedo enseñar aquí. Querida madre, no te culpes por lo que ha pasado, no puedo resistirme al amor. Aquí veis la firma, esta es el sobre y la carta de despedida de Marie. Esta es la madre. Y esta es la carta de despedida de Marie a su hermano, a Franz, a este de aquí. Las cartas manuscritas originales de Marie. Aquí lo veis, aparecieron ahí en un banco. A ver, vamos a ver qué hay por aquí.
Yo la primera vez, no sé, intentaré poneros fotos si acaso, pero la primera vez que yo vine, aquí había una especie de sala que representaba con muebles originales como era un saloncito de Mayerlin entonces. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Este es, ¿no?, el conde Hoyos viene a traerle la noticia al emperador. Vamos a ver, esto es, mirad, esto es alfombra original del dormitorio del príncipe aquí en Mayerlin, donde él murió, en la habitación que llevaba esta alfombra, y esta es la original, ¿vale? Esto es un revólver como el que se supone que se usó para asesinar. Esta es la despedida, la carta de despedida de Rodolfo a su mujer Estefanía, que es curiosa porque está llena de fallos. Incluso el nombre de Estefanía, no sé si lo veis, perdonad, estoy dando todo el reflejo, a ver así. El nombre de Estefanía está mal escrito, así que no se sabe, no tiene fecha, entonces tampoco se sabe cuándo se escribió esta carta de despedida. Esta es Estefanía. Este peinado que no me ha gustado nunca, no sé qué tiene aquí la antena parabólica es ahí. Así que bueno, pues esta es, ya os digo, alfombra original. Aquí esto es el miércoles 30 de enero, cuenta también la crónica, todo lo que ha pasado, ¿no? Pues todo, ves, por momentos, todo lo que han ido contando. Esto, no sé qué es esto. No, estos también son cartas de la época cuando han avisando de la tragedia. Esto es aquí cuando estaban llevando el cadáver del príncipe a Viena. Y estos son, ¿esto qué es lo que es? Barón y Mesra. Es que no me ponen lo que es. Ah, aquí. Esta es la carta de despedida de María a su hermana Johanna, Hanna. Esta es su hermana. Pues sí que se puso a escribir cartas. Escribió a su madre, a su hermano, a su hermana. Mari. Estas son las cartas originales de Mari. Un reloj. Esta puerta no sé dónde va. Aquí es donde explican la cosa, que si fue un doble suicidio, porque siempre se habla del doble suicidio de Mayerlin y no fue así. O sea, Mari no se disparó a sí misma. O sea, aunque hubiera sido pactado, Rodolfo la disparó a ella, o quien fuera que estuviera aquí la disparó. O sea, Mari no se suicidó. Pero bueno, aquí están contando un poquito la historia. A ver, aquí están contando pues que era todo lo que había que cambiar. O sea, es decir, no se puede contar que estaba con su amante de 17 años porque es un príncipe católico y casado. O sea, aquí cuentan un poco todas las cosas que tenían que cambiar, las versiones que había que dar, ¿no? Aquí el cadáver, vamos, el féretro es llevado en tren a Viena, aquí llegando al Hofburg. Aquí lo pone. Y esto aquí contando la historia de Mari. O sea, la historia de Mari en el sentido de lo que había que hacer desaparecer su cadáver. Perdón. Sabéis que tuvieron que venir dos tíos suyos a llevarse el cadáver vestido con una escoba en la espalda, vamos, lo que es entre el vestido y la espalda, para que pareciera que estaba viva. Así que aquí tenéis la foto. Esta foto dio también mucho que hablar, porque hasta ahora nunca habían enseñado el cadáver de una persona así tan tapado hasta arriba, que no se le ven las manos, no se le ve nada. Entonces esto, sabéis que tenía una especie de como de capita de cera en la cara, y todo esto pues se decía que por ejemplo que le faltaban dedos en la mano, que estaba lleno de heridas. O sea, que no fue un suicidio, sino que fue más un ataque o un asesinato. Pero vamos, aquí veis más libros y aquí hay un librito. Vamos contando la historia. Aquí la familia imperial. A ver si se ve que no da el reflejo. No se da tanto el reflejo. Uf. Bueno, a ver si lo veis. Es María Valeria y Sisi. Ay, no sé cómo enseñarlo. Es que da todo el reflejo, pero nada. Bueno, la familia imperial. Y aquí Francisco, José, el emperador. Ay, todo el reflejo. Y aquí tenéis a Sisi. Me he comprado la postal con esta foto, me ha encantado. Me encanta, tiene una cara como muy agradable. No sé si lo veis, tiene una expresión como muy agradable. Una media sonrisita ahí.
A ver, esto es un gorro de los de los guardias que llevaron a Rodolfo. Aquí le veis con la herida en la cabeza, el venatorio. Aquí igual llegando con el tren, veis el sarcófago, llegando con el tren. Aquí es ya la entrada de las monjas, aquí no se puede entrar. Y ahora vamos a ver aquí la joya, vamos, la triste joya de la colección. Aquí los veis, bueno, es Rodolfo, Estefanía llorando, Sisi destrozada y Francisco José en el velatorio de su hijo. Aquí veis también el velatorio de Rodolfo. Aquí las damas. Aquí igual esta es la foto que se ha enseñado antes también. Aquí bendiciendo el sarcófago. Todos es el certificado de muerte. Y aquí es que los quiero enseñar esto, os lo estoy enseñando aposta al final, ¿eh? Aquí son libritos. ¿Qué es esto? Bueno. Aquí es aquí donde estaba el informe oficial de la policía. Y aquí es lo que cuenta, que es Mari tuvo cuatro ataúdes, ¿vale? Estos son los restos del primero. O sea, cuando la enterraron ahí de mala manera, así en un ataúd de madera y ya está, metida al final en una esquina del cementerio. Y luego, perdón, su madre le compró otro sarcófago, ¿vale? En 1889 le compró uno también ya de metal. Pero luego durante la guerra abrieron el sarcófago las tropas rusas por si acaso había joyas o algo, y luego esto que os he comentado, el señor este de Linz, que directamente se lo llevó. En la noche del 26 de julio del 91 directamente entró al cementerio por la noche y se llevó el sarcófago este y el cadáver. Hasta que luego ya al final, pues ya cuando se descubrió que efectivamente era el cadáver de Mari y tal, pues tuvo que devolver, lo enterraron y está enterrada ahora en la tumba esta que vamos a ir a ver, claro. Pero está en el fondo de la cripta y con mogollón de toneladas de tierra encima para que no se la vuelvan a llevar. Pues aquí veis Marie Frein von Betzera, nacida en Viena el 19 de marzo de 1871 y muerta en Mayerling el 30 de enero del 89. Lo que, no sé si lo habréis visto, os he enseñado fotos a veces de los sarcófagos de Sisi y de Rodolfo, y es muy parecido. Muy parecido a los de Sisi y a los de Rodolfo. Incluso esto tiene la misma forma y está escrito también o sea, es un sarcófago muy parecido al de Sisi y al de Rodolfo. Así que bueno, aquí ya os digo, aquí os cuenta la historia, y con esto pues acabamos la visita aquí a Mayerling, porque ya desde aquí ya se sale. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Bueno, yo creo que voy a dejaros aquí con Mari. Y que bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre la tragedia de Mayerling? ¿Un doble suicidio, suicidio, asesinato directamente? ¿Qué pensáis vosotros? Dejadmelo en los comentarios y hasta el próximo vídeo.